¿sí? A veces uno cree que si no recibes de donde crees que vas a recibir, ya no vas a recibir. Pero la verdad es que siempre vas a recibir lo que tengas que recibir de donde venga. ¿Sí? Sucede a veces que en los negocios, es que si no recibo de este cliente ya se me va a ir la venta. No. O aceptas un maltrato de tu cliente o un abuso y tú como queriendo aguantar el maltrato porque crees que se te va a ir la venta. No es cierto. Siempre te va a llegar lo que te tenga que llegar por otros conductos, pero a lo mejor no es con el que tú crees que te va a llegar. Por eso es que a veces es una ilusión el proceso de transacciones que hacemos. Es una ilusión porque el creador te lo va a dar de todas maneras. ¿Sí? Te lo va a dar de cualquier forma. De la manera menos inesperada te va a llegar un dinero. Si te va a llegar. ¿Vale? Pero tenemos que aprender ese proceso de aprender. Creo que llegaron, Mike. Sí, pues. Y me pasó algo así con un colaborador. No, me debía exactamente una cantidad. Pasó mucho. Y me dijo que no me pagaba. Sí. Y después me marca una amiga y me dijo, oye, fíjate que mi mami quiere hacer la venta de su casa, de un crédito. Dice que te paga tal cantidad. Yo no le dije el precio. Y a mí dice que te paga tal cantidad por el con la Ya. y dice, claro que sí, fue exactamente la misma cantidad que el otro cliente. Así es. Pero yo no puse el precio, o sea, ella fue la que me dijo, mi mamá que te va a pagar tal. Sí. Quedé sorprendidísima. De verdad que sí. Así funciona y los que han comprado mi libro ven que ahí cuento yo una historia muy parecida a esa. ¿Sale? Entonces, es una ilusión muchas veces las transacciones. A veces uno cree que producto de tu trabajo y te da miedo hasta dejar ir al cliente o renunciar a un trabajo que ya no te gusta porque te da miedo que ya no vas a recibir dinero. No es cierto. Se te va a abrir la puerta por otro lado si es que así tiene que ser. Cuando tú tienes esa fe y esa certeza total, sucede. Ya vamos a entrar yo con unas 2 clases a la que es la fe. Van a ver lo que va a suceder ahí en su vida. ¿Sí? Pero a veces es una ilusión creer que hacemos transacciones, creer que es mi cliente, creer que en realidad el creador te va a dar lo que tienen que dar de donde menos te imaginas. ¿Sale? Uno a veces nada más tiene que, como dice la misma Torah, ¿no? A veces nada más abre un espacio y por ahí entrará la luz. Es lo único que quiere el creador. Un poquito de certeza en él y te va a dar las cosas. Entonces, eso es hacer Kabbalah, ¿eh? Estar conectados con este proceso del amor que, insisto, venimos a perfeccionarlo. En lo que somos amorosos, por eso también tenemos que ir perfeccionando la misericordia, porque cuando falta el amor aparece la misericordia, ¿no? Para poder sostenernos en un proceso. ¿Sí? Ok, entonces eso es hacer Kabbalah. Ok, luego dice, fíjese, solo cuando, bueno, el deseo de recibir no existe dentro de Dios. Y solo cuando eliminamos este deseo de nosotros mismos, podemos ser como Dios. Lo cual significa que, fíjense la conclusión, si tú eliminas el deseo de recibir para ti mismo, entonces puedes ser como Dios. Significa que no necesitamos pedirle al Creador que nos elimine el caos de nuestras vidas, porque podemos hacerlo nosotros mismos. Porque si tú eres como Dios, tú tienes todo el poder de eliminar el caos de tu vida. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ir viéndolos, a continuar con los atributos de la misericordia. Vamos a ver el 5º atributo y dice, voy a citar primero lo que le dice una parte del libro de Moshe Cordovero. ¿El 4 lo vimos o no lo vimos? Ah, bueno, pues vamos a verlo. El 4, pensé que ya lo habíamos visto. Ah, en el 3º, perfecto. Dice el 4º atributo. Se dice, del remanente de su heredad. Ese es el 4º atributo de la misericordia. Dice, he aquí cómo se comporta el santo bendito sea con respecto a Israel. Dios dice,
¿qué puedo hacer por Israel? Pues son parientes míos y me une a ellos un lazo carnal. Dios dice, ¿qué hago con ellos si los castigo? Yo sufriré su dolor. Eso debe ser observado en el trato del prójimo. Acuérdense que primero estoy leyendo cómo se comporta el Creador como nosotros, y entonces yo me quiero volver Dios, me tengo que comportar como Él. Acuérdense que esa es la regla de esta dinámica de los 13 atributos de la misericordia. ¿Eh? Primero digo cómo se comporta Dios con nosotros, y entonces dice, ahora tú compórtate así con los demás. Entonces dice, esto debe ser observado por el trato con el prójimo. Dice, todo Israel está emparentado, pues sus almas están unidas. Fíjense, pues sus almas están unidas y en cada alma hay una porción de todos los demás. Y dado que todo israelita está relacionado con todos los demás, cada hombre debe desear el bienestar de su prójimo y debe mirar benevolentemente la fortuna del mismo, y el honor de su vecino debe ser tan estimado por él como el suyo propio, pues él y su vecino son uno. ¿Qué significa cuando yo les digo tú y yo somos uno? ¿Qué significa esto que estoy leyendo? Significa que no hay división y que hay unidad. Y en donde hay unidad no hay separación. Exacto. Todos vinimos de una sola alma. En el inicio, todos estábamos unidos en una sola alma. O sea, todos éramos parte como un solo cuerpo. Solo la ilusión de la caída de la conciencia nos hace creer que estamos separados. Nos hace creer que somos distintos, nos hace creer que somos de diferente raza, de diferente estatus social, de diferente lo que quiera. O sea, la conciencia inferior es la que nos hace creer que estamos separados. Pero no estamos separados. Venimos de uno solo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿a poco tú le harías daño a tu pie izquierdo? ¿O a tu ojo derecho? No, ¿verdad? Porque es tu cuerpo. Bueno, así debemos de ver a nuestro prójimo. Entonces la pregunta es, ¿tú le harías daño a tu propio cuerpo, a tu prójimo, si sabes que eres tú mismo? Porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros dañamos a alguien o alguien nos daña a nosotros, nos estamos dañando entre nosotros mismos. Entonces, por eso dice que debe de ser, dice, del remanente de tu heredad. ¿Sí? Debemos de sentir el dolor que le hacemos al prójimo o el que siente el prójimo como nuestro. ¿Sí? Y aquí viene uno de los secretos de la conexión con abundancia. ¿Sí? Porque fíjense lo que dice Cordovero. Aquí viene el secreto, dice, debe desear el bienestar de su prójimo. O sea, si a alguien le va bien, ¿sí? Y él y yo somos uno mismo, ¿qué pasa si tú también, como dice aquí, debes mirar benevolente la fortuna de él? Si tú miras la fortuna del otro, las bendiciones del otro, la salud del otro, con benevolencia, ¿sí? Con muchas bendiciones, te estás conectando con su propia abundancia. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que vivimos una sociedad que se la pasa envidiando, criticando a los que tienen mucha fortuna, éxito, cuando en realidad si tú quieres tener éxito, una estrategia es esta. Alégrate del éxito del otro porque en el fondo es tuyo. Pero si te logras conectar con esa conciencia, puedes recibir también esa fortuna de esa persona.
¿Sí? Pero si vemos al que le va bien con desagrado y empezamos a odiar y decir cosas, ¿cómo crees poderte conectar con este principio? Recuerda, tú y yo somos uno. Es solo la ilusión del ego la que cree que está separada de mí. Si tú le haces bien al otro, te lo estás haciendo bien a ti. ¿Sí? Dice, el honor de su vecino debe ser estimado como si fuera el tuyo. Porque tú y tu vecino son uno, dice. O sea, tú y el de enfrente son uno. Entonces, dice, cuando tú sientes esto, al sentir esta conexión de que tú y yo somos uno, entonces seremos capaces de sentir el dolor y la alegría de los demás como si fuera nuestro o si a mí me estuviera pasando. Y en esa misma medida sentiremos la misericordia del Creador en nuestra vida. O sea, tú quieres ser estimado por el Creador, estima a tu prójimo, valora su buena fortuna, su buena vida, su buena salud, todo. Está bueno este atributo, ¿no?